vamos a conversar con el doctor Jorge Segarra Reategui. Él es presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Comercio de Lima y también presidente ejecutivo de la empresa Petramas. Muy buenos días, bienvenido a Radio Nacional. Raúl, Luis, gracias por la invitación. Primero queríamos conocer su opinión respecto a lo que está ocurriendo en Cajamarca con el proyecto minero Conga. Se ha decidido suspender momentáneamente las obras, sin embargo continúan las medidas de protesta. ¿Qué tanto puede tener un impacto negativo la actividad minera moderna, por tecnología nueva, en la zona cajamarquina, como están señalando los manifestantes, quienes se oponen a estas actividades? Mire, tecnología hoy en día para manejar los pasivos ambientales existe. Yo creo que si se hace un buen estudio de impacto ambiental, como parece que es el caso, deberían las cosas realizarse de la mejor manera. Es preocupante que una inversión de este tipo, que significa desarrollo para el país, haya quedado suspendida momentáneamente. Así que hacemos votos para que se reanude el diálogo, se llegue a una coherencia en las ideas y en las acciones, y finalmente podamos tener el agua y el oro, porque creo que ambos son importantes para el país. Pero vamos a entrar al tema Petramas, que no tiene nada que ver con petróleo, ¿no? No. Petramas significa peruanos trabajando por un medio ambiente saludable. Háblenos de la labor que están realizando ustedes, de esa planta de energía eléctrica que se está haciendo en base a los residuos sólidos de basura. Mire, hace algunos años atrás tuve oportunidad de espectar un programa, un reportaje, donde se preguntaba a la gente si se podía generar energía eléctrica a partir de la basura. Y la gente lo veía con incredulidad. Creo que el 90 o más por ciento de las respuestas fue que era una locura y era una tomadura de pelo. Pero esto ya es una realidad en el país. El día 28 de octubre, en Guaycoloro, en la planta de Petramas, donde se encuentra el relleno más grande del país, donde se reciben 3,5 millones de kilos al día, es uno de los más grandes rellenos no solamente del país y de Sudamérica. Se acaba de inaugurar la primera planta de energía termoeléctrica, donde el principal componente es la basura. ¿En qué consiste este proyecto? Algo sencillo y a la vez complejo. Ubiquemos al relleno sanitario como si fuera un yacimiento de gas, donde se producen grandes cantidades de biogás por la descomposición anaeróbica de 20 millones de toneladas que se han depositado durante los últimos 17 años. A este lugar se le han incorporado 200 pozas de succión que están a su vez adheridas o están incorporadas a un gasoducto de 20 kilómetros de longitud que llega hacia una estación de succión donde este gas es absorbido y en una primera instancia, como parte de un proyecto de mecanismo de desarrollo limpio que en su momento fue el primero en el país para mitigar los gases de efecto invernadero, estos gases, cuyo componente principal es el metano en más de un 50%, eran quemados a 1800 grados de temperatura. ¿Qué se ha hecho con todo este proyecto? Se ha adicionado una planta de purificación de este biogás generado por la basura, y este biogás sirve de combustible a 3 enormes motores con sus respectivos alternadores que en su conjunto generan 4.8 megas. Finalmente, lo que se está produciendo en la práctica es el llamado círculo virtuoso. El vecino saca su basura y luego esta basura, de pasar por una serie de etapas, regresa virtualmente a su hogar, pero convertido en energía eléctrica. Este es el primer proyecto en su tipo en toda la costa del Pacífico. El Perú es el primero en toda la costa del Pacífico sudamericano en realizar un proyecto. Nos hemos adelantado a Chile, a Colombia, a Ecuador, incluso a Argentina, a Venezuela, y creo que es un orgullo para todos los peruanos. Ahora bien, ¿esa energía hacia dónde se está derivando? Esta energía ya está vendida durante los próximos 20 años al SEIN, que es el Sistema Interconectado Nacional, a una tarifa que es una tarifa promocional para las energías verdes,
Petramar ganó la primera concesión, la primera subasta de energía renovable que se realizó hace 2 años, y fruto de esa subasta pública es este proyecto que se ha puesto en marcha hace poco. Muy bien, es una manera pues de utilizar, y como decían en otros países, no boten la basura, que eso es dinero, ¿no? Ahora se está utilizando y produciendo el gas tan importante, esta nueva técnica del biogás que hasta en la agricultura ya se está empezando a utilizar con los biodigestores. La idea es replicar estos proyectos a nivel nacional. A nivel nacional tenemos serios problemas. En el interior del país no existen casi rellenos sanitarios, existen botaderos nauseabundos, donde existen cientos de peruanos humildes que tienen que trabajar en medio de las moscas, de las ratas, del mal olor, tienen que vivir segregando en condiciones infrahumanas y dormir en estos lugares inclusive con sus hijos, sin agua, sin servicios higiénicos, para poder sobrevivir. Y no lo hacen porque son locos, sino porque tienen necesidad de tener un trabajo. Esta realidad, con un poco de toma de conciencia por parte de los municipios y los gobiernos regionales, que son los que tienen los recursos, y por ahí alguna modificación por parte del Congreso de la República que permita algunos recursos del canon poder derivarlos en la construcción de buenos rellenos sanitarios, se puede cambiar diametralmente, como ha ocurrido en Lima. ¿Qué se necesita para hacer un buen relleno sanitario que ulteriormente permita la instalación de una planta como la que está funcionando? Mire, una planta como la que está funcionando hoy en día en Lima ha costado 14 millones de dólares. No es una inversión pequeña. ¿Qué se necesita? Indudablemente, pues, hacer un buen estudio de suelos, hacer un buen estudio de impacto ambiental, hacer un diseño adecuado de acuerdo a la geografía, finalmente una construcción que implica una inversión de varios millones de dólares, pero lo fundamental, mi querido amigo, es el tema operativo, el día a día. Lo que no se entiende es que los servicios de limpieza pública en general, dentro de los cuales una de las etapas fundamentales es la disposición final de residuos sólidos, son subvencionados, son sufragados, no subvencionados, son sufragados por el pago de los arbitrios de los vecinos. En Lima, en los conos, la recaudación y luego la presión no va más allá del 30%, y en provincias esto llega o baja al 12%. Lo que ocurre en la práctica es que el municipio planifica como 100 y recauda como 10, 12 o 30 en el mejor de los casos, y lo que ocurre es que los servicios se encuentran desfinanciados. Entonces el alcalde lo que hace es, con los pocos recursos que tiene y otros que consigue de otros sectores o de otras partidas, más o menos hace un servicio de limpieza pública, o sea, del recojo, y la disposición final en provincia, bueno, busquen cualquier quebrada y boten la basura y quémenla, y ahí viene el problema. Entonces se produce un círculo vicioso totalmente negativo. Una alternativa, doctor, sería la tercerización del recojo de la basura para que sea más eficiente, porque lamentablemente la gente no paga, pues, ¿no? Y al no pagar, la municipalidad está un poco desfinanciada. ¿Cómo hacen las grandes urbes, por ejemplo, como Nueva York, para este tema primordial de la recolección de los desechos? Mire, tanto en Nueva York como en el Perú y en las grandes capitales del tercer mundo, los servicios en su mayor parte se tercerizan. El problema no es tanto la tercerización, que ya se da, el problema es la falta de fondos. Hoy en día, incluso en Lima, hay municipios que deben por servicios públicos a empresas contratistas 5 o 6 meses, porque no han logrado recaudar de los arbitrios las sumas necesarias para poder cancelar las facturas correspondientes. Y por otro lado, el Fondo de Modernización del Estado, que eran partidas del Estado asignadas para ayudar en el tema de catastros y de limpieza pública, no llega, se está demorando. Ya estamos entrando al mes de diciembre y estas partidas que debieron haber llegado en octubre no llegan, y por lo tanto ya se van a dejar sentir sus efectos aún en la capital. En provincias el asunto es aún más dramático. Lo que deberíamos hacer es lo que se está haciendo en la mayoría de capitales modernas: incorporar el pago de la limpieza pública, del arbitrio de limpieza pública, a los residuos de agua o a los residuos de energía eléctrica. Eso lograría que la recaudación subiera por lo menos a un 80-90%. Entonces, un alcalde que tiene presupuesto se le puede supervisar y se le puede exigir. Pero un alcalde
que tiene que cobrar directamente a los vecinos, donde no hay una conciencia tributaria y donde el vecino en motu propio paga solamente un 20 o un 30%, entonces no podemos hablar de una gestión exitosa y los problemas de disposición final en el interior del país van a continuar. Desgraciadamente esa es la realidad que se vive. Doctor, ¿cuántos rellenos sanitarios necesita nuestra gran capital para poder procesar todo el residuo que producimos los limeños y provincianos que vivimos acá? Mira, en Lima tenemos la suerte de ser una de las ciudades del tercer mundo que más rellenos sanitarios tiene. En Lima el tema está solucionado. La oferta sobrepasa la demanda. Quiero ponerte solamente algunos ejemplos. Chile, que tiene más o menos cerca de 5 millones de habitantes, tiene 2 rellenos sanitarios. Argentina, que tiene como 20, tiene 3. México, que tiene como 20 millones de habitantes, hablo de DF, también tiene 3 rellenos sanitarios. Bogotá, que es una ciudad igual a Lima, que tiene 8 millones y medio de habitantes, tiene 1 relleno sanitario. Nosotros en Lima tenemos 4 que están ubicados en los 4 puntos cardinales: norte, sur, este, oeste. En Lima, la formalización de la limpieza pública, de la disposición final de los residuos sólidos, se ha llegado a un 95%. Solamente existe un 5% de basura que todavía se maneja de manera informal. En provincias el tema sí es complicado, como dije hace un momento, dramático. En provincias el 98% de la basura se trata informalmente en vertederos donde se quema la basura. Si uno va a Chiclayo, en Reque, en la Panamericana Norte, va a encontrar 5 kilómetros de basura desperdigada a lo largo de la costa. Hace 2 años fallecieron 2 niños que eran recicladores, tratando de rescatar un poco de metal. En esa zona la Fuerza Aérea realiza sus prácticas y parece que habían dejado una bomba activa y estos muchachos volaron en pedazos. Es un tema dramático. Esa gente que tiene que segregar en estos lugares no tiene ni siquiera dónde lavarse las manos para comer, dónde tener un baño para hacer sus necesidades. Entonces hay un círculo vicioso de contaminación de estas personas a su familia y de estos botaderos donde se quema la basura hacia la ciudad.